Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a comenzar con historia. ¿Verdad? ¿Qué dijeron? ¿Esta maestra no viene con ganas de enseñar? No, sí viene con muchas ganas. Antes que nada quiero saber y preguntarles cómo se sienten el día de hoy. Si no me lo preguntan, yo les confieso de una vez. Yo me siento bien. A veces en estos días me he sentido con un poco de frío, de calor, de todo un poquito, pero ahí nos vamos acoplando al clima. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Ustedes cómo han sentido el clima? Sí, ha cambiado un poco. Pero antes que nada, hay que acoplarnos a ese clima. Hay que cuidarnos demasiado con el COVID. Recuerden que ese virus está muy fuerte. Cambiando de tema, empezaremos a hablar sobre la historia. ¿Les parece bien? Muy bien, espero que sí. Si no, vamos a aprender un poco más sobre qué es la Revolución Mexicana. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda etapa de la Revolución Mexicana, la dictadura huertista. Qué interesante, espero ya sepan qué es la Revolución Mexicana. Si no, aquí lo resumimos un poquito. Bueno, vamos a saber cómo vienen de conocimiento. Yo el día de hoy vengo con toda la actitud para enseñarles y vamos duro con este aprendizaje. Muy bien, ¿ustedes saben qué es la Revolución Mexicana? Si no, aquí se los presento. Bien, la Revolución Mexicana se dio a causas del conflicto armado que se dio entre los años 1910 y 1917. La razón principal fue para derrocar al entonces dictador presidente de México, Porfirio Díaz, con más de 30 años en el poder. ¿Se han escuchado de Porfirio Díaz? Sí, ¿verdad? Las demandas obreras y campesinas eran muchas y México era de los países más desiguales del mundo. Había mucha riqueza, pero con extrema pobreza en la mayoría de la población. Hasta eso ahorita lo vemos, ¿verdad? Quienes participaron en la Revolución Mexicana lo hicieron por la tierra y la libertad. Finalmente, la revolución dio como resultado una nueva constitución, la de 1917, un nuevo ordenamiento de país y reconocidos personajes de la Revolución Mexicana. ¿Quiénes participaron? ¿Ustedes saben? Si no, aquí vamos a aprender quiénes participaron. Está interesante esto, chicos. Tomen nota porque va a venir en el examen. Verdad, no es cierto. Vamos a tomar nota para aprender un poco más, tener conocimiento, ya saben, hacernos un maestrazos de la historia. Muy bien, vamos a conocer quiénes son los personajes de la Revolución Mexicana. Ya lo había dicho antes, pero no está de más repetirlo. Bien, principalmente fue Porfirio Díaz Mori, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Pancho Villa, Plutarco Elías Calles, Victoriano Huerta, que dice principalmente vamos a hablar quién fue ese señor. Ahorita vamos a ver quién fue. José Vasconcelos, Felipe Ángeles. Muy bien, ¿quieren saber quién es Victoriano Huerta? Porque hablan muchas cosas de él. ¿Qué chismesazo traerá ese señor? ¿O qué chismes dejó más bien? Bien. Vamos a aprender más sobre Victoriano Huerta. ¿Quién fue ese señor? Como había dicho, dijo chismes ese señor. Bueno, para empezar, Victoriano Huerta Márquez fue el general que nació en Cocotlán, Jalisco, el 23 de marzo de 1845. Era un militar muy destacado al servicio del porfiriato. Ay, Dios mío. Victoriano Huerta se apunta que los que conocieron decían que era como un chacal, que aniquilaba sin piedad y con violencia a sus adversarios. Dicen que el villano de la revolución poseía una colección de más de 300 armas y municiones traídas de todo el mundo. Sí, venía muy pesado ese señor. Tras la renuncia de Porfirio Díaz, lo escoltó hasta el puerto de Veracruz, donde el dictador viajó a su exilio a Francia. Madero, siendo presidente, lo nombró jefe de las tropas federales para defender el Palacio Nacional de los rebeldes Manuel Mondragón y Bernardo Reyes. Lo que hizo Victoriano Huerta fue que aprovechó esa rebelión y en complicidad con Félix Díaz
sobrino de Porfirio Díaz y el embajador de Estados Unidos, Henry Wilson, traicionó a Madero. Ay, qué señor. Es recordado por el golpe de estado que propinó a Madero y por ordenar también su asesinato. Válgame Dios, junto al presidente José María Pino Suárez en 1913. De traidor a usurpador. Ay, perdonen el cablecito, como les digo, es que no se escucha bien. Bien, de traidor a usurpador, aunque se les recuerda como un traidor, el usurpador, muchos admiten que contribuyó a la educación indígena y estableció un ministerio de agricultura. Se autoimpuso como presidente de México después de asesinar a Francisco I. Madero con un golpe de estado militar conocido como la Decena Trágica, donde primero traicionó al presidente Madero y luego lo asesinó. Huerta, presidente, durante su presidencia instauró una dictadura militar y disolvió el Congreso de la Unión. Así, aparece Venustiano Carranza por la traición de Victoriano Huerta. Carranza forma el ejército constitucionalista que termina por derrocar al gobierno de Huerta en 1914. Lo obligaron a renunciar el 13 de julio. Este ejército también lograría que promulgara la Constitución en 1917, la que actualmente rige a México. Este señor murió de cirrosis hepática y adicciones en El Paso, Texas, Estados Unidos, aunque se dice que fue por envenenamiento. Qué interesante. Muy bien, para saber más sobre quién fue Victoriano Huerta, les voy a dejar un video para que sepan cómo fue su traición de ese señor, así como lo había dicho ahorita. Vamos a conocer un poco más de ello con este video. ¡Vamos, chicos! ¿Por qué Victoriano Huerta es considerado como uno de los más grandes traidores en la historia de México? Plumas Atómicas te explica por qué odiamos al general Victoriano Huerta. En 1913, a 3 años del inicio de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero era el presidente tras haber depuesto a Porfirio Díaz. A pesar de todas las promesas de campaña y del apoyo que había recibido, Madero fue acumulando detractores y opositores, entre ellos a Emiliano Zapata. Lo acusaban de no haber cumplido con su palabra. Esto dio pie a un levantamiento que posteriormente sería conocido como la Decena Trágica. El general Manuel Mondragón se alzó en armas contra Madero. Sin embargo, Huerta, quien era hombre de confianza del presidente, prometió luchar por él y por su gobierno. No obstante, lo que estaba haciendo Huerta era comprar tiempo para ver cómo se desarrollaba la situación y si podía obtener algún beneficio. Así que, luego de que el general Lauro Villar fuera herido en la defensa de Palacio Nacional contra los opositores Félix Díaz, el sobrino de Porfirio, y Bernardo Reyes, un porfirista recalcitrante, Huerta fue el encargado de defender a Madero. Mientras que el presidente trataba de retomar el control del país, Huerta actuó en la sombra. Se reunió con los opositores en la Embajada de Estados Unidos para desconocer a Madero y ser él el nuevo presidente. A esto se le conoce como el Pacto de la Embajada. Con todo el escenario a su favor, Huerta actuó. El 18 de febrero se citó con Madero para un desayuno. Ahí, el presidente fue apresado junto con su hermano Gustavo y el vicepresidente José María Pino Suárez. Madero fue forzado a renunciar a la presidencia el 19 de febrero. A pesar de que varios gobiernos del mundo pidieron que no fueran asesinados, Madero y Pino Suárez fueron ejecutados el 22 de febrero de 1913 por órdenes directas de Victoriano Huerta. Por 45 minutos, Pedro Lascurain, quien había ejercido como secretario de Relaciones Exteriores, fue elegido como presidente de nuestro país. ¿Y por qué duró tan poco tiempo?, se preguntarán. Pues porque Victoriano Huerta, quien había sido electo como secretario de gobierno, fue designado por el propio Lascurain para ser el nuevo presidente de México. Así, se consumó el golpe de Estado y por eso Victoriano Huerta no solo es considerado un gran traidor, sino el máximo traidor en la historia de México. No solo le juró lealtad a Madero y lo traicionó, sino que negoció con poderes extranjeros para hacerse con la presidencia. Su gobierno dictatorial duró apenas 27 meses, los cuales estuvieron llenos de inestabilidad que terminaron cuando Venustiano Carranza por fin lo derrocó con su ejército constitucionalista. Muy bien, aquí estamos de regreso. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció Victoriano Huerta, traidor?
Dios mío, ese señor tiene mucha cola que le pisen. Bien, vamos a pasar a hacer preguntas. ¿Pusieron atención? Espero que sí. Bueno, antes que nada, vamos a hacer un pequeño resumen sobre este pequeño, no tan pequeño video que dice más o menos así. Ah, ¿verdad? Dijeron que iba a cantar. No, ¿verdad? No, yo no canto aquí, yo solamente enseño historia. Vamos a aprender historia. ¿Por qué creen ustedes que Victoriano traicionó de esa manera? ¿Ustedes por qué creen? Ah, díganme. Vamos a tomar la participación de alguna compañera que nos diga su punto de vista. Vamos. La compañera que va a venir a resolvernos esta pregunta se llama Itzel. Bien, Itzel, ¿tú qué me puedes decir que de Victoriano? ¿Por qué crees que traicionó de esa manera? Pues pienso que Victoriano Huerta le tenía envidia a Madero porque no podía gobernar en ese entonces y pues era pues sí, su envidia y por querer ser él quien tomará las decisiones en el país. Ah, muy bien. ¿Y tú crees que estuvo bien lo que hizo Victoriano? ¿Y por qué lo crees que sí estuvo bien o estuvo mal? ¿Por qué? Pues siento que estuvo mal porque traicionó ahora sí que la confianza de Madero, engañando que pues lo iba a proteger y resultó ser una mentira. Y estuvo mal porque pues si Madero o bueno, si Victoriano Huerta era de su máxima confianza de Madero y lo traicionó de esa manera, pues no creo que fue lo correcto. Perfecto. ¿Qué les parece si aprendemos un poquito más? Muy bien, vamos a sacar el libro de historia. Posteriormente nos vamos a la página 97. ¿Por qué hasta ahí? Pues es que hasta ahí nos habla del tema. Hasta ahí nos adentramos un poco más sobre Victoriano Huerta, ese traidor, lo que hizo. Bien, comenzaremos. El desarrollo del movimiento armado y las propuestas de caudillo revolucionarios Zapata, Villa Carranza y Obregón. Bien, desde la revolución en distintas partes del país se levantaron en armas grupos revolucionarios con diferentes proyectos políticos. Continuaremos leyendo. Qué interesante lectura, ¿verdad? Bueno, ya que leímos, vamos a rescatar lo más importante. ¿Y ustedes qué rescataron de lo más importante? ¿Me pueden decir una pequeña aportación? Puedes venir, alumna Itzel, a acompañarme y decirme qué fue lo que rescataste de la lectura en el momento de hablar. Ahorita pasamos a la actividad. Bien. Bien, ¿tú qué puedes rescatar de la lectura? Pues pues de lo que pude rescatar de la lectura fue de que cuando pasó todo esto, cuando traicionó la confianza de Madero, pues se hicieron varios grupos de revolucionistas, se podría decir, en donde participó Emiliano Zapata, Venustiano Carranza,
algo así. Y pues todos defendían a su pueblo, se podría decir, más o menos. Perfecto, muy, muy, muy bien. Bien, vamos a pasar a la actividad. Para eso vamos por hojas, ya sea blancas o de color. ¿Tú qué prefieres? ¿De color? Bueno, vamos. ¿Tienes lápiz? ¿Colores? Sí. Bueno, jálatelos, ¿no es cierto? Agárralos y vamos a comenzar con la actividad. Bien, la actividad consiste en que tenemos, bueno, más bien ustedes tienen que dibujar lo que más importante sintieron o rescataron de la lectura. O sea, pues en pocas palabras van a dibujar lo que se les hizo más interesantes de lo que leyeron, ¿verdad? Bien. Y de ahí procederemos a un juego. Uy, ese juego. Bueno, amarillo. Sí, es que es retocado. ¿De dónde está? Bien, sombrero. Bien, vamos a darte unos minutos de aquí a lo que terminas. Muy bien, qué bonitos dibujos. Pero aún no me digas qué es lo que estás haciendo. Ahorita vamos a hacer un juego para adivinar qué es. Ya lo último me das tu respuesta. Qué bien dibujas. Muy bien. Por lo que veo, el del sombrero es Zapata. Bien, vamos a hacer el juego de las mímicas. Quiero que tú participes. Ese es el personaje principal. Vemos que parece que tiene un sombrero, que tiene un bigotazo. ¿Ustedes quién creen que puede hacer? Ahí se le cayó el bigote. ¿Quién creen que puede hacer? Les voy a decir, Emiliano Zapata. Es Emiliano Zapata. Empezamos. Muy bien, es Emiliano Zapata. A ver, la otra parte. Ahí vemos, parece que es un arma, está peleando. Así. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Y esos pasos? Ah, ya sé quién puede ser. Zapatistas. ¿Zapatistas? ¿Son los zapatistas? Muy bien, ganamos este juego.